Migratorios. Buenas noches, Leticia, ¿cómo te encuentras? Muy bien, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y aquí pues lista para la acción, oigan. Muy bien, Leticia, qué bueno, los y la agradecidas somos nosotros. Alex, ¿quieres comenzar con la primera pregunta? Sí, pues primero, pues muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado nuestra invitación. Y pues pasando al tema que nos convoca hoy es la polémica ley SB4. ¿Qué es, doctora, concretamente la ley SB4 y si entra en vigor, cómo va a afectar a las personas migrantes? Bueno, pues miren, se trata de una ley como muchas leyes en términos de lo migratorio en Estados Unidos que se han ido poniendo y proponiendo en diferentes estados. Esta se propuso en Texas en diciembre del año pasado. Justo además se anunció el 18 de diciembre, que es el Día del Migrante. Entonces, así como una bofetada de parte del gobierno de Texas, que es un gobierno muy, muy conservador, republicano, que en Estados Unidos ya decir conservador, derechista dentro de los republicanos ya son palabras mayores. Entonces, se propone esta ley, pero justamente entra en una controversia porque ustedes recuerden que en Estados Unidos opera mucho todo el debate jurídico, es decir, que toda cuestión que puede llevarse a una disputa legal pues se lleva a las cortes. Entonces es un país que está sobredimensionado en términos de esta cuestión de lo legal. Entonces inmediatamente se interpusieron, pues planteamientos para frenar la ley porque se considera violatoria a los derechos humanos por una serie de cuestiones que tiene, entre otras, bueno, pues porque se habla, y eso es parte del alegato que hoy tenemos en México, de un perfilamiento racial hacia las personas que presumiblemente parecen migrantes indocumentadas y que entonces cualquier autoridad estaría en las condiciones, no solo la autoridad migratoria, sino cualquier autoridad en posibilidades de detener a una persona, pedirle sus papeles y en todo caso llevarla a un proceso de deportación. Entonces, se especula que esto podría provocar pues muchísimas violaciones a los derechos humanos, derechos civiles, le dicen ellos, de las personas, más allá de su condición migratoria, sino también incluso ha pasado a personas ciudadanas pues, que son de origen en latino, ¿no? Entonces, bueno, pues entre que son peras o son manzanas, pues pueden sufrir también este escrutinio que pues es muy, muy, muy racista, pero también aumenta de una manera pues descomunal, muy fuerte, por ejemplo, la pena de una persona que es detenida, si no es deportada, también puede ser retenida, pero de una manera mucho más extendida, para que sirva como castigo, hagan de cuenta, ¿no? Un castigo ejemplar para las personas que supuestamente, bueno, también ahí entramos en una controversia, ahorita no me adelanto, déjenme terminar con esta parte de que también aumenta las cargas y en términos de años a las personas que son encontradas como traficantes o tratantes de personas, ¿no? Las aumenta de una manera muy importante. Entonces, la controversia de esta ley, bueno, radica en esto, ¿no? En la sutileza que puede haber entre a quién y qué se le autoriza a las diferentes instancias de gobierno en Texas. Y ahí está el meollo y por lo cual se aprobó, ustedes habrán oído esta semana, se aprobó que ya pudiera entrar en vigor. Pero a las pocas horas otra vez se detuvo. Y otra vez, después de 6 horas, por eso la Cancillería en México dijo que le había sorprendido, porque en realidad sí, se esperaba una respuesta, pero a las pocas horas se iba cambiando porque se interponían, vamos a decirle en lenguaje mexicano, amparos, ¿no? Que detenían por una corte, primero la Suprema Corte, que es la máxima instancia en Estados Unidos, aprobó que entrara en vigor esta ley, pero después hubo una amparo, le voy a decir en mexicano, ¿no? De parte de una corte menor, y entonces en lo que son peras o son manzanas, inicia la controversia a la que tienen que dar respuesta legalmente hablando. Y la controversia y el eje del debate está en que prácticamente en todo el mundo, y lo digo así para no equivocarme, las leyes sobre migración son federales, son a nivel nacional porque hablan de soberanía, hablan del derecho de los estados a tener el control de sus fronteras, el control de su territorio, no son estatales. Y ese es también el argumento que México pone, digamos, entre parte del alegato que presenta para decir, pues que revisen. México, el gobierno mexicano inició como parte del alegato legal que están llevando a cabo instancias en contra de esta ley,
presentó una cuestión que se llama Amigos de la Corte. Y es simplemente, ojo con esto, un alegato en el que acerca otros elementos a la Corte para que los tomen en cuenta a la hora de decidir, pero en una controversia que es absolutamente de los estadounidenses, de los jurados estadounidenses, de las leyes estadounidenses. La controversia está de su lado. México acerca elementos, es país afectado, por supuesto, sobre todo porque quienes podrían ser perjudicados son, pues, presumiblemente ciudadanos mexicanos, o bueno, o por lo menos latinoamericanos en general, pero también porque México no aceptaría las deportaciones que Estados Unidos pretendería hacer en nuestro territorio. Entonces, frente a eso, acerca elementos, pero no puede hacer más, ¿eh? Ojo, para que también no esperemos de, ¿por qué México no detiene la? Bueno, pues porque es un país soberano, vamos, Estados Unidos está actuando conforme a su alegato legal al que tienen además derecho las partes. Bastante interesante, Leticia. Oye, precisamente comentabas que México de plano no puede tomar ninguna medida efectiva al respecto, ¿verdad? Y bueno, aparte quisiera también preguntarte, pues, ¿qué consideras que hay detrás de este tipo de iniciativas del gobernador Greg Abbott? O sea, es decir, ¿responden meramente a un criterio electoral o quizás responden como tal a un criterio ideológico que hay de fondo, más allá de, pues, la zanahoria electoral, como se le dice comúnmente? Tú tienes razón, Isaac, de que el meollo está, digamos, una parte del escenario es lo electoral. Y México, o sea, no puede hacer nada más quiero que quede muy claro esto, pero está haciendo mucho. El hecho mismo de que ya México presente y se presente en el alegato como una de las partes interesadas en darle seguimiento, ¿no? Sin influir, sin intervenir, no puede hacer más que eso. Pero el simple hecho ya de pararse ahí como gobierno, no es poca cosa, ¿eh? Bueno, lo dejo ahí por un lado. La otra es que también tenemos que hacer algo panorámico y desafortunadamente en la historia de la relación México-Estados Unidos y así como, uy, no, pero no crean que tanto, no me voy a alargar así, no. Simplemente decirles que desafortunadamente este tipo de decisiones para llevar hacia lo jurídico un alegato que tiene un corte pues de control migratorio, pero que se escuda también en el sentido de que al final de cuentas hay mucho de racismo y también hay una idea de donde, bueno, la controversia en Estados Unidos es sobre cómo le entran al tema migratorio. Desde los años 90, bueno, yo diría incluso desde los años finales de los 80, no hay una reforma migratoria en ese país, que hubo una muy grande, pero tuvimos la que se llamó la Proposición 187 en California, que es el antecedente de esta y de muchas otras, que es durísima. Esta incluso obligaba a los funcionarios de cualquier nivel, maestros, enfermeras, bueno, casi que estaba barriendo también, a que si consideraban que alguien a sus ojos podría ser una persona indocumentada en su país, tenían la obligación de denunciar. Entonces, esa fue una ley muy controvertida, o fue un tema que ocupó el escenario político estadounidense y el de la migración mucho tiempo. Incluso Pete Wilson era el que llevaba, digamos, el que financiaba incluso, porque un personaje también que se juntaba con millonarios, ahí la cosa de los millonarios en Estados Unidos siempre está presente. Eso en California, pero luego avanzó otra ley que esa sí entró en vigor en Arizona, después se pudo quitar, pero esa ley, déjenme les digo, la SB 1070, y ahí fue muy duro porque el sheriff Arpaio, que fue muy conocido también en nuestro país, un señor, además, bueno, ¿no? Con esta actitud muy de sheriff del oeste, ¿no? De matón, machorrudo, y que además hacía cosas muy ofensivas, digo, muy ofensivas en términos de los códigos que manda, de ponerle la ropa rosa a los presos para que se notaran y bueno, un poco burlarse, ¿no? En esta cosa también, pues les digo, insisto, en términos de los códigos de muy machos, ¿no? Que digamos ya incluso uno piensa eso de cómo, bueno, pues sigue funcionando en la mente de algunas personas y fue muy exitoso, ¿eh? Ese sheriff además fue electo y vuelto a elegir para ciertos cargos, o sea, sí te habla del ambiente social controvertido frente al tema migratorio que hay en Estados Unidos. O sea, no son leyes que hay un loquito las pone, bueno, dejen tú que sea loquito, pero hay un escenario en el que lo electoral lo exacerba, lo aprovechan.
es una forma de salir en términos también de la disputa, pero está ahí en la sociedad estadounidense y también si me empujan un poquito y me gustaría hablar de eso después, también en México, ojo. Entonces, es una de las cosas donde la educación y hablar del tema y por qué esto tiene que tener como que salidas distintas es importante y pues por eso yo, gracias por invitarme, ¿no? Pero tienes razón, hay una parte electoral, pero no podemos dejarla ahí porque afortunadamente me permiten explayarme y comentar todos estos otros casos, ¿no? Excelente, Leticia. Buenas noches. Oye, preguntarte, si hacemos caso, si somos fieles a todas estas encuestas que ponen como puntual a Claudia Sheinbaum, y también en Estados Unidos estamos viendo que Donald Trump tiene muchísimas posibilidades de reelegirse. A tu consideración, ¿cómo crees que podría afectar la relación en un eventual escenario de Claudia Sheinbaum y Donald Trump ganando sus respectivas elecciones? Porque como bien lo dices, ¿no? Una cosa es una tendencia electoral, pero igual Claudia Sheinbaum ha dicho, es que no nos vamos a someter a Estados Unidos. Entonces, ¿crees que siga con este carácter fuerte o ya estando dentro de la presidencia cambiarían un poco las narrativas o los hechos? Bueno, no someterse implica ser firme y tener claro el proyecto de país que se quiere. Y en ese sentido, por ejemplo, si México apuesta por un desarrollo en el cual también se mejoren las condiciones del país, bueno, pues también tendrá en algún momento, no es que haya ocurrido como tal, porque la migración sigue siendo un circuito que se mueve por sí mismo, en el caso de México, Estados Unidos, pero entonces tendrá mucho más legitimidad también, no solo un gobierno, sino una persona, porque bueno, nosotros tenemos mucho esta cultura presidencialista donde queremos ver que el presidente o la presidenta son las que dictan y pues es también un escenario muy complejo y entonces yo creo, bueno, no, tengo mucho la convicción de que la doctora Sheinbaum es una persona como con muy claras propuestas, con muy clara convicción en términos de el modelo de país y el tipo de relación con Estados Unidos. Ella vivió en Estados Unidos, entonces lo conoce bien en ese sentido, digo, aunque no haya estudiado ciencia política o algo, bueno, lo vivió, tal vez no como inmigrante, porque sí como estudiante, pero ahí es donde uno también, y seguramente quienes nos oigan, y si ustedes han estado alguna vez en Estados Unidos, no de paseo nada más, sino de una temporada más, pues ahí es donde ya se siente, se huele lo que esto significa, ¿no? De cuando dice, mira, yo no sabía qué tan mexicana era hasta que me enfrenté a esto. Entonces, el punto interesante va a ser sobre todo cómo el escenario político y económico de México puede tener un tipo de blindaje en términos del discurso que muchas veces, ojo también, son discursos internos. O sea, a veces el presidente López Obrador, ¿no? Dice algunas cosas y está hablándonos más a nosotros. Es probable que en Estados Unidos no tenga tanto eco, salvo, bueno, cuando habla directamente al gobernador de Texas o le hablaba al de Florida o incluso, ¿no? A estos otros republicanos que compitieron ya alguna vez por la candidatura presidencial de los republicanos. Entonces, yo creo que también hay que verlo eso con cautela. Y la otra cosa es que obviamente el escenario electoral estadounidense perfila y desde nuestro punto de vista mexicano ya como que Donald Trump pues se perfila como un potencial ganador, pero aguas, porque al final de cuentas, aunque yo podría hablar mucho del tema de Biden, ¿no? De los demócratas, que esperaríamos mucho más de ellos, pues tampoco en términos de política exterior hay tanta diferencia, es lo malo, ¿no? Sí la hay, pero tampoco lo que uno esperaría, esa es una. Y la otra es que los demócratas no están mancos, Quien tiene el poder no está dispuesto a perderlo así nada más porque sí. Entonces, es obvio que están empezando un proceso que se consolidará también allá y las elecciones son hasta noviembre y por tanto habrá suficiente tiempo, por lo menos para que en esta transición que habrá de un personaje en México, ¿no? En nuestro caso, a otro, pues también se puedan señalar algunas de las cosas que con firmeza puedan servir. Ojo también, y yo lo he visto en el tema de migración, con un pragmatismo que a veces tampoco nos gusta, porque no es fácil. Y en el caso de López Obrador, haber logrado sortear primero al animal político, lo digo así para cubrirme, ¿no? Porque va a no decir nada más del animal, ¿no? El animal político que es Donald Trump, digo, ya es como que palabras mayores, porque aquí hubo un impacto muy fuerte de ese personaje. Pero creo que también le perdimos un poco, no solo el miedo, sino el respeto.
Y eso también ayuda, porque ya era como un gigante, ¿no? Un monstruo gigante, y bueno, pues ya se pudo sortear. Y después Biden, que también con otro tipo de relación, seguramente otro tipo de personalidad, pero un proyecto duro, ¿eh? Los halcones que acompañan a Biden y él mismo en su trayectoria, no, también, o sea, 50 años entre senador, vicepresidente, tampoco crean que es un angelito, pues digo, no creo que lo creamos nadie aquí, pero sí obviamente permite ver que pues están ellos en la guerra, están apoyando en la guerra en Ucrania, están apoyando esta, o sea, no, estamos hablando de un poderío que aunque ha cambiado un poco en la intensidad de lo que se conoció hace 20, 30, 40 años, ¿no? Es tremendo, es la potencia más importante y fuerte del planeta, no se nos puede olvidar, y es nuestra frontera. Eso es lo que es tan fuerte y no se entiende a veces desde otros países de América Latina porque no se espera otras actitudes de México y espérate, aquí no es solo de machorrudos, ¿no? De a ver, no. Es como la capacidad estratégica de un liderazgo, de un proyecto de país, permite negociar, abrir y ir cerrando, porque pues Estados Unidos es una potencia enorme y aunque tengamos un avance en ciertas cosas, pues obviamente seguimos siendo y teniendo una relación asimétrica muy fuerte. Doctora Leticia, la postura del gobernador Greg Abbott hacia las personas migrantes ha sido muy dura. Con la posible implementación de la ley SB4, el racismo podría crecer y aparte, ¿qué pasará con las medidas de la frontera? Porque también recordemos que están las polémicas vallas de alambre de púas. Es tremendo porque miren, atrás de una decisión política de este tipo, y hay que decirlo en cualquier lugar y en cualquier país y con cualquier nacionalidad, atrás de una medida de este tipo, incluidas las vallas, que efectivamente México ganó la disputa supuestamente, y es la hora en que no las quitan, ¿eh? O sea, es tremendo. Y te refieres tú a estas vallas con navajas prácticamente que se pusieron en el río para que la gente que logra cruzar se enfrente a esas vallas y pues pueda estar herida y al final, bueno, ¿no? Pues es como una cosa extremadamente inhumana, pues en términos de un proceso bilateral, diplomático, de países socios, supuestamente que comparten proyectos. Bueno, pero entonces, detrás de un proyecto político donde hay una nota de racismo, una nota de discriminación, de ver al otro como inferior, pues hay una sociedad que lo está avalando. No estoy diciendo que toda, porque además eso también pasa en el caso de Texas que tú me preguntas, pues es obvio que además Greg Abbott ganó la elección y por tanto juegan ellos también con qué tanto esa actitud les da y les favorece en términos del electorado que quieren no solo mantener, sino incrementar. No se nos olvide que en la primera elección de Donald Trump, porque esta sería la segunda que se pone, bueno, la tercera ya a competir, el 28% de los que conocemos como latinos en Estados Unidos votó por Donald Trump. Y hoy se espera que tendría el 42% del voto de los latinos. Entonces, también tenemos que quitarnos digamos, una fantasía que repetimos mucho, también los analistas y todo, y es esto de los latinos, los anglos, no. Esta idea de lo nacional como una cuestión que en principio reconoce que tenemos que estar en el mismo lado. Y no es así. O sea, no es por la nacionalidad ni la pertenencia a un grupo culturalmente hablando que tendría alguna raíz o alguna identidad. No, esto es una cuestión de ideología. Pues tan es así que en nuestro mismo país hay una diversidad de ideologías y de posturas frente a temas, ¿no? Que pueden ser como el tema que podríamos hablar también de la migración aquí. Entonces, lo que pasa en Estados Unidos es que muchas veces estos candidatos, nosotros solo los vemos en función del tema, por ejemplo, ahora de la migración. Y bueno, yo me especializo en eso, entonces pues yo veo esa parte. Pero a veces el mensaje que tiene que ver con la economía potencial que podría mejorar para cierto perfil de estadounidenses, y bueno, eso gana adeptos. O la idea ahora, ¿no? De la seguridad, que se explota mucho en función de migración. Migración como inseguridad, entonces más seguridad. Y en seguridad como criminalizar. Y entonces hay más crimen y tiene que ver con la migración. Entonces todas estas, digamos, cuestiones que se tratan de juntar,
tienen un correlato en el discurso público y no respetan, vamos, la idea de que porque yo también soy latina, entonces pues no votaría con algo que le va a afectar a la gente de mi mismo origen. Y no es así, ni allá ni aquí, ¿eh? Entonces, ni allá, ni aquí, ni en ninguna parte. Entonces, tal vez nos puede servir para también quitar ese velo de inocencia cuando leemos las elecciones en el caso de Estados Unidos, les digo, y acá también, pero eso no funciona ahorita tanto en nuestro país como tal, afortunadamente, pero sí creo que es un punto que tiene apoyo popular hasta el punto en que hubiera una controversia. Hay algunas ciudades en Estados Unidos, en Texas, que son más demócratas. Por ejemplo, la ciudad de El Paso, Texas. Esa es una ciudad más demócrata. Austin, Texas, que además es la capital, es una ciudad más demócrata. Pero en el grueso del estado de Texas, pues sí ganan los republicanos rudos, duros, ¿eh? Miren, de las zonas más republicanas en Texas es el sur de Texas, que a su vez hace frontera con México. Entonces, le empieza a poner como complejidad a la hora de entender estos temas, ¿no? Claro, Leticia. En un principio de nuestra entrevista decías que al igual que en Estados Unidos percibías un clima antiinmigrante, así también lo percibías en México. ¿Nos puedes platicar un poquito más al respecto cómo es que percibe este clima antiinmigratorio aquí en nuestro país? Sí, yo creo que lo que ha pasado en México, y eso ha sido muy impresionante, muy interesante, es que México siempre ha sido un país de tránsito migratorio. Esto no es nuevo, y es más, yo siempre les digo, a lo mejor ustedes están muy jóvenes, pero en esto sí se van a acordar, que bueno, las famosas canciones de los Tigres del Norte de los años 80 hablaban del 4 veces mojado, y la peor parte era la que había pasado y vivido la persona al cruzar por México, porque hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la violación a los derechos humanos, incluso el abuso de la población civil en algunos lugares y de algunas personas, también la solidaridad, vamos, ¿no? Que se vive. Entonces, este tránsito ha sido siempre una realidad de nuestro país en la relación con Estados Unidos. Pero los últimos años, sobre todo a partir del post-COVID, hemos vivido una situación de la cual podríamos ya decir que estamos en una nueva etapa del proceso migratorio. Se diversificó, tenemos nuevos flujos, digamos, nacionales que no conocíamos, nosotros no teníamos como que ese contacto de manera más visible. Y sobre todo por las leyes de Estados Unidos, por lo que he comentado ahora, de que no ha habido una reforma migratoria, y también, es un tema muy hipócrita. Estados Unidos es yo les digo que es como que chupa mano de obra del mundo. Entonces también hay mucha hipocresía, porque lo que hacen al no tener procesos de migración pues más normalizados es que indocumentan a las personas y con eso las explotan más. O sea, es un juego hiper perverso. Tampoco creamos que es así como que no, se va a llenar Estados Unidos de migrantes. No, hombre, si ellos lo que necesitan hoy son 12 millones de personas para poder ocupar en su mano de obra de todos los perfiles en su territorio y seguir siendo la gran nación económicamente hablando que es. Entonces, esto que hacen también tiene que ver con un juego de imágenes y de espejos. Entonces, México ha vivido, porque las leyes de Estados Unidos han impedido que este flujo tenga una salida, pues ha habido personas que se han ido quedando en territorio mexicano, en un limbo migratorio, sea en la frontera sur o en la frontera norte, donde nuestro país, nuestro gobierno, ha tenido una política muy dura, en algunos casos muy policíaca, muy de retener a las personas. En este juego asimétrico con Estados Unidos, pues México de repente también se ha vuelto, ¿no? El cierre digamos, algunos hablan de la país frontera, ¿no? País muro, porque se vuelve este retentor que va deteniendo a la población migrante. Entonces, esto lo que ha provocado es que hemos visto, y seguramente quienes nos oyen no me dejarán mentir, como nunca la experiencia de población que se ha ido quedando, y aún así estamos hablando, por ejemplo, de solicitantes de asilo en nuestro país, nosotros le decimos de refugio, está por las 130,000 personas que han conseguido un documento, pero son las personas que inician un trámite para permanecer en México.
Lo cual no quiere decir que no haya otro perfil de población que no quiere hacer ese trámite porque quiere eventualmente poder avanzar hacia Estados Unidos. Y cualquiera que inicia un trámite de ese tipo, en este caso en México, ya no tendría condiciones legales para poder solicitar asilo en Estados Unidos. Ya se inhabilita, hagan de cuenta, no, pues si ya lo pediste en México, entonces ya no lo puedes pedir acá. Entonces, por eso no lo piden. Pero entonces están en México porque tienen que hacer la cita desde México con una aplicación que el gobierno de Estados Unidos implementó y que pues no funciona o funciona muy poquito, dan muy pocas citas, entonces la gente se va quedando y se va quedando. Y además súmenle a esto la crisis en Haití, la situación en Venezuela, la situación en Cuba, que ha hecho que las personas o tratan de reunificarse con su familia, porque eso es lo más humano que hay en la vida, ¿no? O sea, querer estar uno con los que más ama, o en algún momento transitar hacia Estados Unidos. Entonces, esto ha ido haciendo como más visible y numerosa la población extranjera en nuestro territorio, en lugares donde antes, pues no, en la Ciudad de México. O sea, siempre ha cruzado gente por acá, pero de manera más marginal. Entonces era como que si los chilangos no lo vemos, ahora sí que ni los veo ni los oigo, aunque cruzaba la gente. Y ahora se están teniendo que esperar por esto que acabo de explicar. Y entonces ya se vuelve una situación nueva que tenemos que aprender a manejar. Entre otras cosas, pues el gobierno se espera del gobierno de cada gobierno local, pero el gobierno federal, pues obviamente una respuesta digamos, a la altura. México es un país que ha firmado absolutamente todos los tratados internacionales de derechos de las personas migrantes, digamos, todo lo que me digan, México es el primero que firma y bueno, ¿no? Y se lo vuelvo a firmar sin problema, ¿no? Incluso México fue de los grandes impulsores de del pacto sobre migración que se firmó en 2018. Entonces, la contradicción es que frente a eso no se den mejores condiciones para algo que no es elección. Eso quiero que quede muy claro. Es que no vengan. Pues es que no es como, es que no quiero que llueva, no. Ojalá que llueva, ¿verdad? Ahora sí que, pero no se trata de elegir. Es una realidad internacional del mundo como lo estamos viviendo en este momento por la situación y porque geografía es destino y nosotros vivimos frente al país más rico del planeta, tenemos una frontera enorme con ese país. Bueno, ahora, las consecuencias acá, si no hay una, digamos, intervención del Estado mexicano como debe ser, con una mayor, digamos, claridad en términos, por ejemplo, lo están pidiendo ahora ya con más visibilidad, pues albergues para las personas, porque hasta hoy lo que funciona son los albergues de la sociedad civil en condiciones muy precarias, también he de decírselos, no son lugares, pues como que ahora sí que como van pudiendo y van juntando las personas, y eso me súper consta, muy heroico en mucho sentido. Y la otra es la población que no estamos acostumbrados. ¿Cómo es posible que esté pasando esto o qué ocurre? Algunos tienen reacciones, miren, yo les diría, para no subirle el escalón innecesario, no creo que sea de xenofobia. Xenofobia es una palabra demasiado fuerte. Xenofobia supone un odio, desconocimiento, descalificación irracional de una persona por su nacionalidad. Y aquí lo que vemos es gente que no entiende qué pasa, por qué se están quedando ahí, quiénes son estas personas. Ahora sí que, ¿qué está pasando? La gente también en México necesita esa información. Y con esa información no quiere decir que se van a quedar tranquilos ni que van a estar de acuerdo, pero sí le cambia el tono y pasamos de hablar de xenofobia, porque es algo irracional, algo, un sentimiento además que no corresponde a digamos, menos a un país, México, que es el principal expulsor de personas que radican en el extranjero, Lo voy a volver a decir. El principal país expulsor de migrantes del planeta. Por mucho tiempo. No sé usted, ahorita me dicen ustedes, pero ustedes, o por lo menos yo, y seguramente muchos de los que nos escuchan, pues tienen un primo, un sobrino, una familiar cercano, padre, madre, o hijos, o compadres, en Estados Unidos. Digo, ya ahora hasta en Europa algunos y todo, pero porque eso es parte de la historia de México del último siglo. Entonces, bueno, ahorita no me extiendo, pero dicho eso, eso nos podría ayudar
como claves para poderlo trasladar a una visión distinta, si se les explica a las personas, a nosotros mismos, entre nosotros, pues, ¿quiénes son estos que están acá? ¿Por qué se quedaron varados, digamos, en nuestro territorio? Y si no van a seguir, ¿cómo los integramos en nuestra vida? Pues como cualquiera que llega a un lugar y dice, bueno, hola, ya llegué, y pues a ver, ¿ustedes qué comen acá o cómo le dicen a esto? Y bueno, no, hacer la vida, porque la vida es eso, no solamente pues el puro tránsito, sino eventualmente personas que van, digamos, siendo acogidas por las comunidades, pero también haciéndose del lugar. Entonces, creo que eso es uno de los temas más interesantes que vamos a vivir en el siglo XXI. Lamento decirles, chicos, que ustedes van a tener que ser de los principales protagonistas, informadores, aclaradores de estos temas, porque son lo que en términos de relevo generacional les va a tocar defender para que México mantenga esta situación de país diverso, plural, hospitalario, que pues siempre hemos dicho que somos. Ahora toca mostrarlo, ¿eh? Así es, Leticia, mencionas bastantes retos sumamente interesantes. La verdad es que pues nos quedamos faltos de tiempo para poder abordar todavía más. Sin embargo, pues desafortunadamente ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes agradecerte por el tiempo también, por puntualizar tan minuciosamente y a detalle todos los planteamientos que acabas de desarrollar, y bueno, no nos queda más que agradecerte y pues que esperamos que sea la primera ocasión de muchas que estés con nosotros. Encantada de la vida, los felicito, también chavitos, y eso me da mucho gusto. De eso se trata, de oír las voces diversas, los rostros, los argumentos, y sobre todo hablarnos entre todos, ¿no? No cerrarnos a un solo círculo, sino justo. Los felicito mucho y les agradezco infinitamente la invitación, porque a mí también me interesa mucho hablar de estos temas de manera más amplia. Bueno, pues para ahí, por lo menos para tener conversación, ¿no? Así es, Leticia. El agradecimiento es mutuo y bueno, estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias.